Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Los que son del diplomado, muy bien, bienvenidos, y los que no, pues también bienvenidos, porque bueno, pues sabemos que hacen un esfuerzo por estar aquí ciertos días en las conferencias magistrales. Pues hoy tengo el orgullo de presentar a un ponente que, bueno, por un lado viene de lejos, y creo que es muy importante lo que él viene a decir, porque tiene que ver con, pues por un lado, este vínculo que ha tenido a través de los Holcim Awards, que es el concurso que se hace cada tres años, que ustedes conocen bien, y que saben que la empresa Holcim Pasco es la que patrocina este diplomado precisamente para poder subir la calidad y traer a ponentes de esta calidad aquí con ustedes. Entonces, Gustavo Restrepo, me da mucho gusto darle la bienvenida aquí, es uno de estos personajes que han realizado proyectos que van más allá de lo que convencionalmente conocemos como la sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión ecológica, el desempeño, que tiene que ver con lo económico, pero que le da un ingrediente adicional a la dimensión que queremos llamar social, y que tiene que ver con los proyectos que mejoran la calidad de vida de comunidades que hacen o que construyen sus propios entornos, ¿no? Y en ese sentido creo que es encomiable su labor, y pues nos viene a compartir esa experiencia. Por el otro lado, pues los proyectos ganadores del concurso Holcim se han visto en esa categoría, ¿no? Los que han sacado los primeros lugares, no nada más de sus propias regiones, sino acceden, por supuesto, siendo ganadores de las regiones, acceden al concurso global. Los ganadores de los concursos globales son precisamente estos temas. Entonces eso nos tiene que dar una enseñanza, un mensaje muy profundo, ¿no? Entonces, pues me voy a permitir leer la semblanza de Gustavo Restrepo. Él es arquitecto urbanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios de maestría en Ingeniería de Nuevos Materiales en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente universitario en diferentes facultades del país y del exterior por más de 16 años, ponente nacional e internacional en diferentes simposios de arquitectura, urbanismo y de nuevos materiales en diferentes países de Centro y Sudamérica. La trayectoria de él le ha permitido ser jurado de concursos de arquitectura a nivel nacional e internacional. En su experiencia profesional ha sido director y llevado a cabo gerencia de proyectos, ha realizado la gerencia y coordinación de proyectos de ciudad que giran en torno a la consolidación de planes de gobierno que permiten la materialización de propuestas edificables y programáticas de varias secretarías municipales, gerente también de proyectos urbanos de la empresa de desarrollo urbano en Medellín, esto del 2007 al 2010. Asesor en proyectos urbanos para planes de gobierno, asesor del sector público y privado en temas de urbanismo sostenible, desarrollo de proyectos en la favela de Fray Damián, Florianópolis, en Brasil, diseño y desarrollo de proyectos de vivienda unifamiliar con énfasis sostenible, diseño y desarrollo de proyectos de equipamientos públicos con énfasis en sostenibilidad. Entonces, pues, le quiero presentar, ya que yo me voy a retirar, le quiero presentar este libro que emana de este diplomado. Ya llevamos 6 diplomados en diseño y construcción sostenibles, y este es el contenido de los primeros 4 años por lo menos. Son una serie de ponencias. Vamos a, por supuesto, tener otra versión segunda más adelante, pero por lo pronto pues quiero dejarle a Gustavo esto como un reconocimiento de parte de nosotros, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, con permiso. ¿Quieres empezar? Bueno, nada más unas pocas palabras. Lo importante es lo que va a platicar Gustavo, pero estamos ya en la
recta final del diplomado. Creo que ha sido muy interesante esta última etapa y creo que Gustavo lo que va a hacer es cerrar esta última etapa que empezó quizás con Enrique Ortiz, que siguió con Oscar Hageman, etcétera. Y bueno, creo que cualquiera de nosotros que conozca Colombia siente un gran cariño. Todos los mexicanos que vamos a Colombia nos enamoramos de Colombia, nos identificamos con Colombia. Y le decía yo a Gustavo que lo primero que yo sentí al llegar a Colombia fue envidia, porque llegamos a un país que pasó hace 30 años por lo que estamos pasando, llegamos a un país donde vamos a encontrar una arquitectura de primera, un país más ordenado, pues muchas cosas que les ha costado mucho para estar ahí y que les sigue costando mucho, y él nos va a dar un ejemplo de lo que están haciendo los arquitectos colombianos desde el punto de vista social, arquitectónico, de mucha calidad. Bueno, gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Para Carolyn, para Jorge, para ustedes, para Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Yo vengo a transmitirles una historia que muy seguramente, por lo específica, no se aleja un poco de lo que desafortunadamente le pasa a Latinoamérica entera, y es la experiencia de surgir después de un problema de 30 años de violencia del tema del narcotráfico en una ciudad como Medellín. Voy a tratar de contarles lo que ha pasado en los últimos 8 años y espero que esto, si bien no se convierta en una historia reveladora, porque desafortunadamente creo que hoy todavía no hemos superado el problema en el que estamos, pero creo sí que tiene una serie de acuerdos que pueden ser interesantes y atractivos para todos. Normalmente esta charla tiene mucho interés no solamente para los arquitectos, sino que tratamos de hacerla para los políticos, porque hemos comprendido que los políticos son los que toman las decisiones más importantes. Esa no es una palabra mía, no es una frase mía, es una frase del último, digamos, el antepenúltimo alcalde, Sergio Fajardo, que propuso una manera distinta de entender el tema de la política en la ciudad de Medellín, y de alguna manera es al que le debemos la transformación de Medellín en los últimos 8 años. Le agradezco mucho a la universidad por esta invitación, y la universidad me solicitó para el diplomado hacer una introducción sobre el tema de las ciudades verdes. Lo que voy a transmitir en el primer lapso de la charla es de alguna manera una vista muy rápida sobre este tema, donde tocaremos algunos casos sobre los diagramas de sostenibilidad, algo sobre lo que me ha permitido reflexionar un poco en el tema de esos 3 factores: hombre, naturaleza y economía, y cómo de alguna manera su ejercicio se transforma y se convierte obviamente en situaciones que nos tocan precisamente hoy en día entre ciudadano, espacio público y gobernabilidad. Creo que es muy importante hacer énfasis en la palabra gobernabilidad. Me voy a meter un poco en el tema de la historia de la ciudad jardín, que es tal vez hace 100 años atrás el inicio de la historia de las ciudades verdes. Casualmente no hemos aparentemente aprendido mucho de esos 100 años, y lo que hoy la historia nos demuestra es que efectivamente hay que recapacitar precisamente lo que desde ese momento se planteaba. Y trataré de tocar algo sobre Agenda 21, muy seguramente ahora ojeando el texto que muy amablemente me cedieron. Muy seguramente conocen muchos de estos temas, pero algunas de esas cosas creo que es importante resaltarlas, porque lo que sí nos demuestra esto es que no ha pasado nada bueno después de 1992 con el tema de Agenda 21 y con la reunión de Johannesburgo. Y voy a pasar también por el índice de ciudades verdes en Latinoamérica, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, que salió publicado más o menos unos 2 meses atrás, donde postulan 17 ciudades latinoamericanas. La verdad es que lo hago simplemente para revelar algo que creo que está además mal, y es que ellos reconocen, inclusive en el texto metodológico, que el análisis que hicieron de las 17 ciudades obviaba el tema de la pobreza y, por supuesto, de las familias más humildes.
Así que traigo simplemente el informe para demostrar que creo que es un abuso, como está planteado el informe, y lo que pretende este informe en torno a reconocer que en Latinoamérica esas 17 ciudades no pueden ser el factor de comparación para tal. Y al final voy a hacer una amplia exposición sobre lo que ha ocurrido en Medellín en los últimos 8 años. Bien. Primero, entender el tema del componente, y hago esta primera referencia como hombre y todo su tema de sus acciones individuales. Lo que es interesante en esto, lo traigo, es que hace parte de ese actuar dentro del planeta el hombre como tal, pero lo interesante es que en cada uno de sus momentos esas acciones individuales lo conforman como, digamos, como individuo, pero como individuo significa también que sus acciones solamente son reconocidas por él. O sea, poco le importa lo que pasa a su alrededor. Esta imagen habla entonces de hombre es a sociedad en la medida entonces en que sus acciones empiezan a ser actos de comunidad. Quiere decir que entonces empieza a explorar los derechos. El hombre como tal tiene derechos y tiene deberes. Entonces planteamos que esos actos en sociedad, en comunidad, son sus derechos. Lo interesante en esto es cómo la curva de las actividades necesarias del hombre, menos las actividades públicas hacia 1900, se convierten hoy posiblemente en una gran mayoría en las actividades pasivas y actividades activas. Pero reconoce también dentro de esto que a partir de 1960 el vehículo tiene una gran incidencia dentro del tema de la ciudad y por supuesto el incremento del espacio público como necesidad. Hombre, esa sociedad como esa ciudadana, y ahí completamos el primer episodio. Sus acciones en comunidad lo llevan a unos deberes. Con esto quiero hacer claridad que el ejercicio de elegir es el que nos compromete con el futuro. Y ahí es donde entonces nos salimos un poco de quedarnos con nuestras cosas y tratar de creer en que lo que viene por delante es un compromiso con el ciudadano. Esto significa que si no maduramos en ese sentido y no cuestionamos la gobernabilidad, entonces lo que seguramente se estaría repitiendo es los hechos que siempre han estado llevando la mayoría. Ahí es donde tal vez surge la gran pregunta, es ¿qué responsabilidad tiene el ciudadano cuando elige? No sé si aquí ocurre, en mi país ocurre, que la gente está acostumbrada a votar o por una botella de aguardiente, por un sancocho o por una camiseta. Y poco importa, más allá de la fiesta que se pegue en esa noche, y poco importa lo que pasa por delante. Ahí entonces deberíamos entender que somos nosotros los responsables de lo que pasa con nuestro futuro. Esta imagen es interesante en la medida que Hombre, Sociedad y Ciudadano nos plantea que hoy ya estamos a puertas de 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. El año pasado éramos 6.900, quiere decir que el incremento es acelerado y dramático. Y cuando uno mira las cifras en términos de habitantes, descubre uno lo que ha pasado en los últimos 30 años, cuando uno descubre, por ejemplo, que Ciudad de México pasa de 10,5 millones de habitantes a propuesta de 2015 del orden de 21,5 millones de habitantes. Siempre quedará la pregunta con respecto a qué se está midiendo esto. Y esto lo hago porque ahora más adelante, cuando miraremos el tema de las 17 ciudades, ellos solamente asumen que son 8,8 millones de habitantes los que están en Ciudad de México. Y habría que además reconocer en esto que el 50% de estos ciudadanos habitan las ciudades, el 50% están en la parte rural. El segundo componente es el componente en términos de economía, como principio de abundancia y de intercambio. Creo que para nadie es un secreto que la Edad Media trae consigo el crecimiento de la ciudad, al menos en términos de la economía. Eso quiere decir que todo este territorio que está alrededor es el que alimenta la ciudad medieval. Esto nos lleva a pensar entonces también en el concepto de ciudad-región.
no puede existir una ciudad si no tiene una región que lo sobrecargue, que lo alimente, que le permita subsistir. Quiere decir entonces que la ciudad como tal no es autosostenible. Y por supuesto el tema de la economía es la que ha construido y la que ha liderado el tema de la construcción de ciudades. Uno de esos ejemplos en la economía y ciudad es la ciudad como territorio multiplicador de bienes de capital, inicio de la crisis ambiental. Y cuando uno se devuelve entonces en la historia, descubre que la revolución industrial trae consigo no solamente una serie de hechos económicos muy importantes, sino el inicio, digamos, de la catástrofe ambiental. Algo de lo que pasa con la sobreproducción y lo que pasa con la explotación exagerada de los elementos cercanos al territorio de ciudad. Y esta imagen de Shanghái de los últimos 10 años es bastante elocuente de ese sentido. Economía, ciudad y gobernabilidad. Bueno, esta imagen es muy evidente un poco de lo que pasa con los ciudadanos, los que mantenemos un poco la ciudad a través del ejercicio, el gobierno de alguna manera un poco como la expectativa de lo que está pasando y por supuesto la banca a través de su economía explorando todo lo que pueda sacar de él a costas del ciudadano. El tercer componente es el componente de naturaleza, medio ambiente, entorno único, recursos renovables y no renovables. Ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Cuánto de este tema de naturaleza es capaz de soportar los dos elementos anteriores? ¿Cuánto el ciudadano es capaz de respetar en la naturaleza o de aprovechar bien? ¿Y cuánto de la economía tendría entonces que declarar en pro de esa calidad de vida para el ciudadano en torno a la naturaleza? Ahí entran para mí los tres grandes conceptos que de alguna manera empiezan a definir. Naturaleza es igual a territorio en la medida en que esas acciones del hombre en pro del desarrollo y su calidad de vida establecen el concepto de ciudad-región. Cuando empiezan a diferenciarse esos territorios naturales y empiezan entonces ese desarrollo en pro de la calidad de la vida humana. Y naturaleza igual a territorio lo pongo dentro del tema del espacio público. La calidad y la existencia del edificio y del espacio público permite dignificar al ciudadano. Por primera vez aparece una palabra que hoy creo que es tal vez el discurso más importante que resume lo que ha pasado en los últimos 8 años en la ciudad de Medellín, es dignificar al ciudadano. 50 años, muchas de nuestras comunidades estuvieron olvidadas y el ciudadano, por supuesto, entendía que no tenía ningún compromiso ni con el Estado en términos de gobernabilidad, ni con el entorno natural. Así que este ciudadano, al no sentirse dignificado, pues por supuesto lo menos que podía hacer era sobrellevarse a sí mismo, sin importar todo lo que estuviera pasando a su alrededor. Esto es unas pequeñas imágenes de lo que ha pasado en el centro de Medellín, básicamente en los últimos 4 años. La transformación de una calle típica de Latinoamérica, que simplemente con un actuar de dignificar el espacio público permite que hoy el ciudadano disfrute de él. Bien, estos diagramas de sostenibilidad, de los cuales hay muchos, pongo estos dos revisados a través de literatura, permiten encontrar que siempre se encuentran en la palabra desarrollo sostenible, y este incluye el tema de institucionalidad. Yo prefiero establecer un concepto en el que ciudad, espacio público y sociedad integran un todo, y cada uno de ellos apunta, digamos, en esa comunidad sostenible que no la llamo desarrollo sostenible, porque más adelante veremos que el desarrollo está hablado en Producto Interno Bruto, así está medido, y entonces el desarrollo sostenible se establece de acuerdo al desarrollo económico de cada ciudad. Nada más contradictorio, al menos de lo que ocurre en Latinoamérica. Y entonces, sociedad es a hombre y a ciudadano, como espacio público es a medio ambiente y territorio, como economía y gobernabilidad es a ciudad. Ese todo permitiría poner en balanza lo que podríamos llamar comunidad sostenible o lo que los brasileños prefieren llamar sustentabilidad. Bien, en historia de ciudad habría que hacerse una pregunta con estas imágenes. Babilonia, Machu Picchu, cualquiera de las culturas centroamericanas, o la imagen más baja en Tayrona, en Colombia, ciudad perdida, uno tendría que preguntarse por qué colapsaron estas ciudades. ¿Por qué de alguna manera desaparecieron los trazos, digamos, de existencia de estas ciudades?
Pero sí hay otras cosas que podemos analizar y entender, y es el tema de la Edad Media, por ejemplo, la sobrepoblación y su sostenible relación con el territorio y las fuentes hídricas. Tal vez lo que llevó al fracaso de las ciudades medias no fue otra mayor cosa que la contaminación de las aguas. Tal vez ahí es donde radicó el tema de la fiebre negra y etcétera, etcétera. Todas estas cosas finalmente empezaron a degradar la calidad de vida de la ciudad medieval. Por supuesto, el tema de la revolución industrial, desarrollo sostenible de alta densificación de ciudades, espacios públicos y vivienda no digna, es lo que pone, obviamente, en su momento a reflexionar sobre lo que estaba pasando, no solamente para con los ciudadanos, sino para con las ciudades, especialmente en Londres. Y de ahí, pues por supuesto, lo que los urbanistas en su momento, hace 100 años atrás, desarrollaban, y era el sistema de vivienda en hileras, donde muy poco se beneficiaba el espacio público y, por supuesto, las calidades de esos espacios para nada dignificaban la calidad de vida de los obreros. Estos dos señores, Howard y Unwin, hace 100 años atrás, son de alguna manera los padres de la ciudad jardín y escriben en sus primeros textos algunas cosas muy simpáticas. Primero, que esas ciudades eran importantes porque pagaban más plata, pero entonces era un sentido económico. Si había más dinero en las ciudades, eso no quería decir que fuera mejor calidad de vida, porque al haber más recursos en las ciudades había mayor hacinamiento. Ellos proponían entonces que los pueblos o las ciudades jardines se convirtieran en eventos muy importantes, aprovechando el campo, pero dándole la capacidad económica a las personas que vivieran allí. Que esa vida sería una vida saludable. Era lo que establecían ellos, y de esta manera empezaron a identificar. Lo primero, ellos hablan de un ejercicio muy sencillo que era la ruta de los 3 imanes, y ellos básicamente planteaban que la ciudad tenía una serie de dificultades, fundamentalmente el hacinamiento, las dificultades de transporte, la contaminación ambiental, la poca relación con el campo y la insalubridad. Pero establecen también que el tema de las regiones de pueblo, de las zonas rurales, pues tendrían unas ventajas pero también otras desventajas, y era la distancia sobre los centros de transformación. Si bien tenían unos recursos hídricos y ambientales importantes, pues no tenían unas maneras de trabajar esos temas en términos de salubridad, de acueductos, de alcantarillado, etc. Entonces ellos proponen que la ciudad del futuro sería la ciudad jardín, y fundamentalmente plantean integrar esos dos temas, y es cómo se podían dar de alguna manera unos índices importantes de densidad. Planteaban más o menos unas 12 viviendas por acre, que son casi 30 viviendas por hectárea, y planteaban además que tendrían unos buenos salarios. Bueno, dicen fundamentalmente que este ejercicio es para la vivienda obrera, que es un nuevo concepto de ciudad y que su ejercicio es estructurarlo en entornos naturales, separadas desde la gran urbe, pero plantean desde allí, 100 años atrás, un tema fundamental, que es el que hoy estructura, yo creo, en todo sentido, cada una de las ciudades, especialmente en Latinoamérica, el tema del transporte. Hablaban cómo entonces estas ciudades, que no eran las ciudades satélite que conocemos hoy, empiezan a estructurarse y a relacionarse con la ciudad a través del sistema de ferrocarril. Y arman esta estructura. Son, por supuesto, muy respetuosos, dicen que de acuerdo al territorio podrían obviamente diseñarse en estas ciudades, pero miren que cada una de estas es una ciudad. Hablan entonces de alguna manera una estructura de 6 ciudades en torno a una gran ciudad, pero no dejan de lado todo el tema de movilidad. Hay un sistema entonces de trenes que las conecta todas, hay un sistema de canal municipal que las conecta todas, y también, por supuesto, el sistema de transporte masivo llega de una a todas. Arman unas estructuras de bosques perimetrales a cada una de las ciudades que determinan para que estas áreas no crezcan y no deterioren la calidad de esas ciudades. O sea, lo interesante es que todas estas políticas 100 años atrás establecían de alguna manera cómo podíamos tener altas densidades sin deterioro. Arman unas estructuras industriales en torno a cada una de las ciudades,
unos anillos de vivienda y en el centro fundamentalmente un gran parque con un edificio, lo que ellos llaman el Crystal Palace. Digamos, estaban todas las acciones de alguna manera planteadas para que fueran ciudades de gran calidad, 100 años atrás. Espacio público central, el Central Park, el edificio de cristal, los anillos, y cada uno de estos cascos era un barrio. Hoy esas ciudades jardines establecen un modelo económico social. Lo interesante es que 100 años atrás ellos inventaron de alguna manera lo que nosotros conocemos hoy como propiedad horizontal. Era que cada ciudadano aportaba un poco de recurso para el mantenimiento general de la comunidad. Ya estas ciudades jardines se convirtieron de alguna manera en museos. Si bien siguen siendo ciudades, todo su ejercicio gira en torno a mantenerse a partir de la exploración y la visita de turistas. Algunos de esos ejemplos y de esas imágenes de lo que estaban planteando muy utópicas en su momento, pero hoy insertas dentro de la ciudad desaparecen como principio de ciudad-jardín. La Agenda 21, fundamentalmente, quiero pasar muy rápido por ahí, desde 1992 ya se estaba estructurando la Agenda 21 y fue realizada en Río de Janeiro. 170 países participaron de esta y postularon, por supuesto, que debería seguirse ese programa. Después, en Johannesburgo 2002, se ratificó todo el plan de Agenda 21. Interesante es que hoy más de 5.000 ciudades ya cuentan con un plan de acción de Agenda 21 para cada una de las ciudades, y es importante, ellos en su momento reconocían que la palabra desarrollo sostenible fundamentalmente se estructuraba desde el tema económico. Estamos hablando de hace prácticamente 20 años atrás, donde uno podría decir, claro, es factible poder establecer que el desarrollo de una ciudad pueda ser evaluada solo y a partir del desarrollo económico. La relación entre pobreza y degradación ambiental, en esta imagen del World Food Program, establece muy claramente los lugares donde hay mayor concentración, digamos, de población y la mayor demanda de recursos. Los pueblos no logran satisfacer sus necesidades de alimentos, salud, vivienda y educación. Se habla claramente de recursos finitos. 20 años atrás se estaba estableciendo entonces de que íbamos a tener entonces un gran riesgo de demanda en términos de productos finitos. Y establece Agenda 21 lo siguiente: la ciudad nace precisamente para separarse de la naturaleza, para establecer un orden distinto. Este orden distinto significa, en primer lugar, un espacio acotado, limitado, con objeto de concentrarse en un espacio reduciendo muchas cosas: personas, energía, información y contaminación. Dos ejemplos de ciudades que ellos establecían como ciudades ricas y ciudades pobres. Y entonces ahí es donde entra ese gran debate entre la ciudad sostenible, solamente entendiendo el tema de la economía como principio de desarrollo. Las ciudades no son nunca autosuficientes, son sostenibles y cuentan con un territorio tributario, se les suministra alimentos, agua, materiales o energía, y que se encargue de deshacer de la contaminación si las relaciones entre ambos no pueden mantenerse en el tiempo. Esto quiere decir que ninguna ciudad es sostenible por sí misma y que necesita de un gran territorio que le dé mantenimiento. Es la gran discusión que hoy se establece entonces en torno a ciudad-región. Toda ciudad que crea hoy que es autosuficiente está negando la posibilidad de que su territorio en torno lo abastezca, pero además ese otro territorio se enriquezca precisamente de la posibilidad de participar de la ciudad. Agenda 21 establece algo que es tal vez lo que hoy de alguna manera reconoce que es un gran error. No puede existir participación verdadera sin información cierta y sin educación. Educación, información, participación deberían ser la base de cualquier proceso previo, y educar al ciudadano significa sencillamente profundizar en democracia. O sea, lo que establecen es que la ciudad, los ciudadanos, son los que, unidos, conociendo las dificultades, son los únicos que pueden desarrollar hacia el futuro cada uno de esos elementos que puede mejorar la calidad de vida. Introducir políticas de programas, una disminución del consumo. La sostenibilidad ambiental conlleva también a que el ritmo de emisiones de contaminación no supere la capacidad del aire y del agua, del suelo, absorberlos y procesarlos. Significaba entonces que hace 20 años establecían entonces que los
elementos finitos solamente podían permitir de alguna manera una correspondencia en la medida en que hubiera claridad de la demanda, y esa demanda entonces evaluada desde el punto de vista de cuánto se podía ofrecer en soporte hacia adelante. Se habla de sostenibilidad económica y social y ambiental, sin advertir que sin esta, la última, las dos primeras no podrían mantenerse. Se establece entonces que sin una calidad ambiental sería imposible tener una economía y una sociedad en avance. Agenda 21 fundamentalmente entonces termina concluyendo que como ahora mismo se está planteando, no sirve para atender los fines para los cuales fue creada la Cumbre de Río, y no sirve porque sin participación verdadera, es decir, sin información y sin educación ciudadana, es imposible que una sociedad cambie sus hábitos y valores. Significa que 20 años después, procesos de socialización de estas agendas 21 no han dado resultado. Sin embargo, ellos plantean que ha sido muy exitoso porque 5.000 ciudades ya tienen de alguna manera sus agendas 21 montadas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se montaron los problemas de cada una de esas 5.000 ciudades? El informe de Unidad de Inteligencia Económica y con cooperación de Siemens, voy a pasarlo muy rápidamente porque, vuelvo y repito, siento que aquí hay una gran contradicción. Ellos plantean esta metodología. El índice de ciudades verdes en América Latina mide el desempeño ambiental actual de 17 grandes ciudades en América Latina y su compromiso para reducir un futuro impacto en el medio ambiente. La selección trató de incluir las principales áreas metropolitanas de la región y la metodología fue la siguiente. Desarrollar por la Unidad de Inteligencia Económica y en cooperación de Siemens, se construyó sobre el trabajo ya realizado para el índice de ciudades verdes europeas, o sea, se tomaron los modelos de las ciudades europeas y a través de un ejercicio acomodado lo ponen para analizar estas 17 ciudades. Sin embargo, América Latina se adaptó y se acomodó entonces al modelo. Expertos internacionales en el campo de sostenibilidad urbana aportaron reflexiones. El índice evalúa a las ciudades en 8 categorías. Inicia además este tema. Ante la brecha de datos, ellos dicen entonces que hay un vacío enorme en el tema de los datos. La EIU aplica sólidas técnicas teóricas para calcular estimativos, sin embargo, dichas técnicas no tuvieron en cuenta los efectos que pueden tenerse sobre los barrios informales. Debido a esta razón, la EIU asumió que el índice de ciudades verdes de América Latina representa solo las áreas formales de cada ciudad. Yo no sé para ustedes, pero si esto lo ponemos en el caso de Medellín, prácticamente el 50% de la ciudad queda por fuera. Así que, ¿qué es lo que muy claramente lo podría decir? Eso desvirtúa todo sentido. Creo importante de esta discusión en torno a estos, los 8 aspectos que ellos colocan. Dicen que evaluarán las energías y emisiones de dióxido de carbono, el uso de la tierra y los edificios, el transporte, el manejo de los desechos, el agua, el saneamiento, la calidad del aire, la gobernanza medioambiental, y se evalúan tanto a nivel actual como también a las aspiraciones y ambiciones de cada una de estas ciudades. Es interesante plantear por qué estos 8, y seguramente muchos otros para cada región, podrían ser los que uno podría ir conformando como elementos para evaluar una ciudad sostenible o una ciudad verde. Y traigo estas imágenes de las cuales no me voy a detener porque hay cosas, ellos reconocen que las ciudades brasileñas son las que más avanzadas están, pero hay algunas cosas que vale la pena mirar en detalle en algunas otras ciudades. Brasilia lo plantean como en el nivel de promedio y están evaluando solamente 2,5 millones. Hoy Brasilia, con las 9 ciudades satélites que tiene alrededor, establece 3,5 millones. Pero cuando uno mira el área administrativa de 5.800 metros cuadrados, sí está tomando el área total de las 9 ciudades satélites en Brasilia en general. Entonces, ahí, igual como en Brasilia, lo van a ver en las otras ciudades, no hay claridad entre el número de metros cuadrados tomados entre las poblaciones y las relaciones que hacen entre estas. Belo Horizonte está por encima del promedio. Río de Janeiro, interesante, solamente 6,2 millones de habitantes. Para nadie es un secreto que una de las situaciones más complejas que está viviendo Río de Janeiro hoy es el tema de las favelas. Y entonces cuando ellos dicen que esa población no la toman en cuenta, pues tendrá esto sentido y soporte.
Plantean que Sao Paulo está muy por encima del promedio y solamente ponen 11 millones de habitantes, cuando hoy las estadísticas plantean que hay casi 18 millones de habitantes. Porto Alegre, 1.4 millones de habitantes, las estadísticas plantean que hoy tiene casi 2.5 millones de habitantes, las ponen en el promedio. Curitiba es la ciudad que ellos por excelencia la reconocen como la mejor ciudad. Al final vamos a leer básicamente lo que ellos dicen de Curitiba y la ponen como muy por encima del promedio. Están estableciendo que solamente miden 1.9 millones de habitantes. La verdad es que Curitiba ha logrado hacer en los últimos 20 años un esfuerzo muy importante para sumar a llevar a una buena calidad de vida a muchos barrios informales, a muchas favelas que estaban en su entorno. Montevideo, 2 millones de habitantes, lo ponen por debajo del promedio. Buenos Aires, por debajo del promedio. Quito, Ecuador, la ponen en el promedio. Santiago de Chile está en promedio. Muy interesante la población, solamente 6.8 millones de habitantes. Sin embargo, el área administrativa es de 15.000 metros cuadrados, o sea, ponen la Gran Santiago como área a medir. Y para nadie es un secreto que, si bien no hay barrios pobres en Santiago, hay una gran población en lo que ellos llaman el estado 4, que tiene digamos, una calidad de vida que todavía demanda muchas cosas en calidad. Ciudad de México, ponen una población de 8.8 millones de habitantes y un área administrativa de 1.485 metros cuadrados. Está en promedio, comparativamente contra todas las ciudades, pero hay un dato que me parece interesante evaluar. Dice que cada habitante tiene 28.4 metros cuadrados de zonas verdes. Yo me hago esa pregunta porque tal vez no es tan fácil de reconocer esos 28 metros cuadrados. Puebla, México, tiene 2.6 millones de habitantes, la establecen en la ciudad promedio y el área administrativa son 2.222 y plantea que hay 303 metros cuadrados de zonas verdes para cada habitante. Guadalajara, México, es tal vez la ciudad que más mal le va para ellos, la ponen muy por debajo del promedio. Están evaluando una población de 4.4 millones de habitantes, donde el área administrativa es de 2.73. Sin embargo, dicen que las áreas verdes son 423 metros cuadrados por persona. Eso quiere decir que, si eso es verdad, debería estar bastante más arriba que muchas otras de las ciudades que estamos estableciendo. Claro, habría que entender qué está pasando con los otros índices, pero si una ciudad le permite a un ciudadano tener 400 y pico metros cuadrados de zonas verdes, ambientalmente debería estar muy bien. Monterrey, México, 4 millones de habitantes en 3.177 y pone en zonas verdes 749 metros cuadrados por habitante. Está en promedio. Bogotá está por encima del promedio, mide una población de 7.300.000, de nuevo está casi en 8.900.000 y pone una área administrativa de 1.776, o solamente ponen el distrito. Claro, si yo tengo menos gente que me divida en los metros cuadrados, por supuesto tiene que decir que Bogotá tiene 107 metros cuadrados por habitante. Imposible. Pues claro, a no ser de que lo que estén midiendo son los parques regionales que están encima de las montañas, que no le llegan a la comunidad. Medellín la ponen en promedio, está por debajo para ellos que Bogotá. Y hay algo que se me ocurrió, que se me pasó iniciarles. Ellos dicen que Ciudad de México tiene $15.000 por ciudadano en el Producto Interno Bruto. O sea, ese es un tema del cual discutíamos también, ellos lo establecen de acuerdo a la calidad. Medellín, en el Producto Interno Bruto por persona, tiene $5.500 por ciudadano año. Como ellos dividen esto en términos de la plata, de acuerdo al número de población, es lo que da de alguna manera el estándar de la ciudad está más arriba o más abajo. Ellos dicen que Medellín tiene 5 metros por habitante. Nosotros hemos llegado a calcular muy precisamente y no superamos los 2.5 metros cuadrados por habitante.
Bien, en esos resultados en general está Guadalajara y Lima muy por debajo del promedio. Debajo del promedio está Buenos Aires y Montevideo. En promedio Medellín, Ciudad de México, Monterrey, Porto Alegre, Puebla, Quito, Santiago. Por encima del promedio Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba como la gran ciudad. Ponen unos requerimientos y unos datos muy precisos de cada uno de los puntos. Voy a tratar simplemente de resaltar algunas de las cosas. Esta información va a quedar para ustedes, para que la analicen, pero dicen, mire, faltan datos confiables. Si no hay datos confiables es imposible que lo que ellos estén diciendo es que sea verídico de alguna manera. Dicen además que tienen buen puntaje todas las ciudades con respecto a la contaminación o al CO2, pero su razón es porque casi todas las ciudades producen energía a través de hidroeléctricas, que son fuentes no contaminantes, fundamentalmente ahí. Los otros son 4 no tienen plan de acción frente al cambio climático, 7 no tienen contemplados problemas de energía medioambiental, 10 consideran el tema de cambio climático. Las ciudades con mayor energía renovable tienden a presentar políticas más débiles en cambio climático. Ciudad de México, los gobiernos estatales marcan la pauta de las políticas medioambientales a nivel municipal. O sea, están bien. Sao Paulo combina energía renovable con fuertes políticas de energía limpia, y esto es verdad, tal vez es la única de todas las ciudades que está generando con la basura energía. Estas son las categorías de CO2, Sao Paulo muy por encima y ellos reconocen en ese sentido esto. En el tema de transporte, muchas ciudades han establecido exitosamente extensos sistemas de transporte público, no han obtenido resultados en cuanto al desafío más importante, que es sacar el número de vehículos por ciudadano. Yo no sé si aquí está, creo que sí, el tema de pico y placa hablábamos ayer, pero el pico y placa se convirtió en una estrategia. La gente tiene más carros porque por la placa, entonces prefiere comprar otro carro para poder salir en las horas, en los días distintos. Las consideraciones de costos han dado forma a redes de transporte públicas en la región, adicionalmente las ciudades que tienen mayor densidad de población, donde los sistemas son más fáciles de establecer y son más rentables, tienden a construir mayores redes de sistemas de transporte. 8 ciudades del índice tienen implementadas políticas integrales de transporte. Las políticas para reducir el número de automóviles en las carreteras no son frecuentes. Cuando las ciudades crecen, los mayores accidentes están ocurriendo entre los puntos suburbanos, o sea, llegar de un pueblo a la ciudad principal, ahí es donde los seguros están denunciando que ocurren la mayor cantidad de accidentes. 2 ciudades tienen esquemas de estacionamientos y conducción de vehículos. Realmente el panorama del tema de transporte no es tan exitoso como lo plantean. Sin embargo, reconocen que Santiago pareciera que lo tiene, y lo que ocurre es que Santiago armó sobre el Mopocho una estructura de sistema subterráneo muy positivo al lado del río, y eso parece que generó obviamente en el estándar de política un muy buen puntaje. En el tema de agua, le representa menos atención a la conservación de infraestructuras de agua, ya que están dispuestos a pasar por alto ciertos problemas mientras que los habitantes obtengan agua limpia. Lo que ellos están diciendo es que las ciudades están en muy buen punto. El 98% de las ciudades o de los residentes tienen acceso potable, pero les importa muy poco lo que está pasando con el agua después, si el agua se trata bien después, cómo se entregan las fuentes de agua, etc. Tampoco les importa si las fugas de agua son muy altas. El 35% de las fugas de agua en todos los sistemas de acueductos en casi todas las ciudades se está desperdiciando el agua. No hay ninguna ciudad por encima del promedio. En calidad de aire, todas están monitoreadas, la calidad del aire y sus códigos y promociones de calidad de aire. El problema es el tráfico vehicular. El dióxido de nitrógeno es de 38 microgramos, máximo de 40 microgramos. Pero si ustedes se acuerdan, en el tema del CO2, decían que todas las ciudades estaban muy bien, porque en el CO2 lo comparaban básicamente cómo producen energía. Entonces, cuando uno empieza a cruzar los índices, no hay una coincidencia certera de cómo se están cruzando la información. Plantean que el carbón mineral es el que mayor aporta el tema de azufre sobre la estructura. Dicen que están la gran mayoría de las ciudades en 11 microgramos, pero que el máximo es de 20. El material particulado, la concentración diaria promedio es de 48 y el nivel es sobre 50, así que el panorama en calidad de aire en todas las 17 ciudades no es muy positivo. 7 ciudades exceden este valor y 5 cumplen con las 3 vías anteriores. O sea, quiere decir que las 5 anteriores, 7 no están, pero las 5 anteriores están cumpliendo con lo que está ahí. Eso quiere decir
que 12 de las ciudades tienen problemas muy serios. En el tema de uso de la tierra y edificios, lo interesante es, dicen, 17 de estas ciudades tienen por lo menos algún tipo de protección de áreas verdes y áreas ambientales sensibles. Hacen esfuerzos para detener el crecimiento urbano descontrolado. Hasta ahí todo el asunto va muy bien. Pero como no miden los asentamientos informales, pues entonces ¿de qué están hablando? Porque nadie podría decir que tienen unas estrategias políticas muy claras para controlar el crecimiento de ciudad si no midieron desde el principio de descartar el crecimiento de las ciudades. Bien, en términos de desechos, la situación es bastante delicada y bastante grave. Dicen que las 14 ciudades recolectan y eliminan más del 95% de los desechos. 8 ciudades de esta cifra es más del 100%. El promedio general para todas las 17 ciudades es del 96%. La aparente universalidad en la corrección de desechos sugiere que en muchos casos los desechos generados por residentes de asentamientos informales no forman parte de estas cifras. Todos sabemos que es muy fácil recoger basuras en la ciudad formal, pero que en la ciudad informal es prácticamente imposible recoger basuras. Bueno, en términos de saneamiento, dicen que el promedio del 94% de los habitantes de las ciudades en los índices tienen acceso a servicios de saneamiento. Sin embargo, más abajo dicen que la situación, en ninguna de las ciudades hay ejercicios tomados para eso, que la única ciudad que ha hecho algo es Medellín. Así que ese 94% queda como en duda. Y gobernanza y medio ambiente, una parte del problema es el estado fraccionado de la gobernanza en muchas ciudades, en donde el poder se divide entre diversos niveles de gobierno. Fundamentalmente lo que plantean es que las ciudades que están anexas a áreas metropolitanas quedan fraccionadas por partes, entonces que las políticas de un municipio, le decimos así en Antioquia, un municipio a otro municipio cambian y entonces este alcalde no puede gobernar sobre el municipio del lado, etc. Y entonces eso genera una política compleja de manejar. Fundamentalmente dice entonces que una buena ciudad, así lo plantean, es Curitiba, dice pionera en la región en sustentabilidad, es la única ciudad que se desempeña en general en la banda, muy por encima del promedio, en las categorías de calidad de aire, desechos, y se ubica por encima del promedio en 5 categorías adicionales. En 1970, al enfrentarse a un rápido crecimiento poblacional, los funcionarios de la ciudad implementaron propuestas para reducir la expansión urbana. Crearon áreas para peatones y suministraron un transporte efectivo, rápido y de bajo costo. Es el sistema de DRT. En 1980 el plan urbano involucra iniciativas integradas para abordar asuntos como la creación de áreas verdes, reciclaje de desechos y medidas de saneamiento. En el 2009 las autoridades medioambientales han monitoreado de forma permanente el promedio de absorción del CO2. Se realizan esfuerzos para reubicar a las personas que habitan en asentamientos informales para darles vivienda de calidad. El panorama del medio ambiente en la ciudad es consistente, fuerte y además tiene un enfoque integral, salvo ciertas excepciones, las mejores políticas para cada una de las categorías. Y finalmente dicen que hoy los políticos en Curitiba tienen que pensar en lo que los ciudadanos están soñando hacia el futuro. Fundamentalmente, ningún habitante espera menos de lo que está pasando hoy con la ciudad. Quiere decir que el ciudadano está participando democráticamente de todo lo que pasa en la ciudad. Los brasileros, según este dictamen, son las ciudades más desarrolladas. Este es un texto de Florianópolis con los cuales estamos trabajando ahorita. Ellos dicen una comunidad sustentable. Para ellos sustentable es lo mismo que para nosotros sostenible. Y lo dividen en esto. Debe ser activa, inclusive, incluyente y segura, bien administrada, bien conectada, bien servida, ambientalmente responsable, justa, próspera y muy bien proyectada en su construcción. Plantean en cada una de las acciones y entonces cuando uno mira esto hay de alguna manera una relación con el tema del informe de las 17 ciudades, pero quedan muchas cosas en el vacío. Bueno, voy a meterme en el tema de Medellín. Y para meterme en el tema de Medellín, no sé si todos ¿quiénes han tenido oportunidad de estar en Medellín? Bueno, hay una persona que ha tenido oportunidad de estar en Medellín. ¿Quiénes conocen de Medellín temas a fondo de la ciudad? Han tenido oportunidad de acercarse, además de todo el tema del narcotráfico de Pablo Escobar, que por supuesto nos volvió famosos en su momento. Bueno, voy a ubicarlos. Colombia, nosotros nos dividimos por departamentos. Este es el departamento de Antioquia y aquí está el área metropolitana. Son 10 municipios
de los cuales Medellín es capital del departamento de Antioquia, es la segunda ciudad de Colombia en capacidad instalada y es, digamos, la directora del área metropolitana. Medellín es una ciudad hoy de 2.400.000 habitantes, pero toda esta área aporta 3.400.000 habitantes. Quiere decir entonces que en estos otros 9 municipios hay casi 1 millón de habitantes más. Es un valle que está a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí estaría el río Medellín y tiene 2 montañas que lo separan de 2 valles más. El Valle de Río Negro está a 2.400 metros de altura y el Santa Fe de Antioquia está a 1.100 metros de altura. Hoy Medellín está construyendo unos túneles, este ya está terminado, este está en proceso de licitación, para hacer de la Medellín la ciudad-región con 3 pisos térmicos. Esto es bien importante por lo que veíamos ahorita, o sea, Medellín hoy ya no le cabe más desarrollo, de alguna manera van a ver ahora en las imágenes, es un valle muy cerrado y pues necesita de lo que pueda establecerse como industria de agricultura, de flores y de habitación en este lugar, como toda esta zona en frutas, ganado, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante, los españoles llegan por el río Magdalena al centro de Colombia, suben por aquí, bajan a través de unas silletas, llegan a Medellín y llegan hasta Santa Fe de Antioquia, de ahí sacan el oro y vuelven a hacer todo este recorrido para volver a tomar el Magdalena hasta el Atlántico y de ahí salir a España. No se dieron cuenta que el Mar Caribe estaba muy cerca. Si no, esto hubiera sido peor. Bueno, digamos que el asunto está en discusión todavía, pero lo interesante del tema es que todo esto desarrolla en su momento la región central del país a través de los ríos, que son ríos navegables, pero que en los últimos 40 años están olvidados. O sea, se volvieron como la parte de atrás de la ciudad o del país. Medellín, en esta condición, plantea entonces que está inmerso en un territorio que hace 241 años atrás tenía más o menos unos 30.000 habitantes y se establece en el río Medellín, que va de sur a norte, para que lo tengan en referencia, y a 2 quebradas, la quebrada Santa Elena y la quebrada Iguaná. Si nos ubicamos con respecto al mapa de ahora, los españoles llegan por aquí, allá está Río Negro, bajan por acá, vuelven y suben esta montaña y bajan a Santa Fe de Antioquia. Lo hacen en el sentido oriente-occidente para llegar al recorrido del oro, pero también lo hacen en el trayecto más largo del Valle de Aburrá. Hace 103 años atrás, 1908, habían unos 200.000 habitantes en esa Medellín, que se funda entonces en torno a lo que es la quebrada La Santa Elena, y que estructura un pueblo muy pequeño pero muy pujante. Desde ese momento inicia el desarrollo industrial. Medellín es entonces considerada la ciudad industrial de Colombia. Hace 74 años, 1947, cuando comienza la violencia en el país, el 9 de abril de 1948 ocurre el Bogotanazo y entonces matan a un líder político, Gaitán, y esto arma entonces la disputa entre liberales y conservadores, y liberales y conservadores se buscan por el campo y de alguna manera arman una guerra civil interna que aún existe en Colombia. O sea, tenemos 60 y pico años de guerra, de violencia, que todavía nos deja huella muy marcada. Y bueno, esta ciudad, una ciudad que en su momento tenía más o menos unos 800.000 habitantes, muy pujante en el tema industrial, lleva entonces a esa área metropolitana, importante el tema de la región, en 1948, 600.000 habitantes en todo el territorio. Con respecto aquí está el Medellín, y digamos hacia el norte muy poco, pero si ustedes lo ven, 60 y pico años después, 3,5 millones de habitantes en todo ese territorio, fundamentalmente el área de Medellín absolutamente densificada.
Esta es una de esas imágenes, como tantas, que se repiten porque Medellín pareciera que la estuviéramos viendo a través de un espejo. Es una especie de hoja que tiene un río en el centro y lo que pasa en el oriente y en el occidente es muy similar. Montañas a 2.200 metros de altura, y miren entonces hasta dónde estamos hoy superando cotas extras. Esta es una fotografía del sur al norte, ahí está el río. Pablo Escobar le regaló este lote al gobierno colombiano para que le hicieran una cárcel, y allá estuvo guardado 10 años hasta que se voló sin ningún problema, y ahí comenzaron tal vez los 15 años más violentos de nuestra ciudad. Esta es una imagen del Valle de Aburrá, ahí está el río Medellín sur-norte y las 149 quebradas que lo irrigan, que lo nutren. Entonces, imagínense lo que pasa con este valle completamente cerrado, donde lo que articula es básicamente un río y 149 afluentes que le llegan, y que Winner Research deciden en 1948 en el Plan Medellín establecer la industria en el sur, porque decían que los vientos del norte deberían estar ahí ubicadas las viviendas, entonces la industria, pero cuando la ciudad crece se toma todo este territorio y entonces el río se contamina desde el sur hacia el norte, va bajando en este sentido. Pasaron muchos años en que nuestro río era básicamente una cloaca, era donde toda la industria arrojaba toda la contaminación y además era el eje central de la ciudad. Hace más o menos unos 15 años atrás, Empresas Públicas de Medellín decide tomar una acción muy importante en el territorio y se construye en el sur una planta de tratamiento de agua. Por ende, el informe de las 17 ciudades dice que Medellín está muy por encima de todas las ciudades en términos de tratamiento, de saneamiento de agua. Es porque tal vez es la única ciudad que tiene planta de tratamiento de agua sobre el río más importante que cruza su ciudad. Bien, lo interesante de este cuento es que además empezamos a descubrir que el río como eje era fundamental en la historia nuestra. Y hoy, todos los diciembre, se convierte en un gran bulevar que lo convertimos en los alumbrados de la ciudad, y esto se vuelve en un gran paseo de ciudad. Estamos soñando entonces que a futuro ese río pueda hacer un ejercicio muy similar a lo que hicieron los santiagueños con el Mopocho, y es toda esa vía que está hoy cruzando norte-sur el río, la podríamos enterrar y poder dejar un sistema de transporte más tranquilo y empezar a construir unos grandes parques en torno a lo que podemos tener a futuro con el río limpio. Dicen que los sedimentos del río son tan altos que la planta construida hace 10 años hoy no ha podido recuperar el oxígeno del río. Así que tenemos problemas muy serios. Seguramente lo que generará esto es todo un proceso de drenaje o de dragado del río para poder, digamos, volver a sembrar. Lo otro es que tenemos, desafortunadamente en los años 40, se construyeron unas grandes líneas de concreto en los lados. Esto generó, por supuesto, que la relación entre naturaleza y agua se muriera. Y ahí entonces era donde normalmente los peces ponían sus huevos, etcétera, etcétera. Bueno, esto obviamente no tiene ningún tipo de fauna, ningún tipo de especie en ese caso. Bien, las 149 quebradas son como esta. La ciudad desde muy arriba las tiene invadidas y las ha convertido en las partes de atrás. El 60% de nuestra ciudad está en la parte más alta y son, digamos, informales no planificadas que han entregado constantemente las aguas negras a estas fuentes, y son donde se botan los colchones y donde descargan los muertos y donde se dan bala. Y estos son los territorios, son básicamente unas partes de atrás donde inclusive las habitaciones más informales están entregadas a estas quebradas, a estas cuencas de quebrada. Esta es esa Medellín pujante, de la cual es muy simpático, no es una ciudad de muchos centros, o sea, no tenemos muchos edificios altos en Medellín. Y si ustedes ven, si ha pasado, miren todo esto, es ese 60% de la ciudad informal que se ha ido desarrollando o se fue desarrollando en los últimos 60 años hasta llegar a los puntos más altos de la ciudad. Este es el río Medellín, la quebrada Santa Elena, que ya hablábamos ahorita de ella, llega hasta aquí y aquí está la Iguaná. El estadio, el metro, entra a la ciudad, vuelve y toma la parte del río, allá se junta con el río, y la línea B del metro. Ahí lo vemos más claramente, el metro se desprende del río,
entra a la ciudad, sale la línea B, nuestro centro que realmente es muy pequeño y la nueva Alpujarra, el nuevo distrito administrativo, digamos que es el punto de polo de desarrollo hoy en el centro de la ciudad. Empresas Públicas de Medellín es una empresa del municipio donde todos los ciudadanos de Medellín somos accionarios y todo lo que produce en dividendo es lo que utilizamos para poder construir la obra que estamos desarrollando. Estas dos imágenes son Fernando Botero, es un artista nacido en Medellín y regaló en los años 90 esta primera paloma. En una fiesta de un sábado había reunida la familia en torno a una plaza pública. A uno de estos ciudadanos le dio por poner una bomba y mató 25 niños. Bueno, Botero dijo, yo regalo una nueva paloma, pero la única exigencia es no quiten la anterior, para que quede como recuerdo de la violencia del narcotráfico y del terrorismo en Colombia. Esta es esa Medellín que se funda entonces a través del proceso del DAMEL, básicamente una cuadrícula de 80 por 80, que la hacían los españoles prácticamente en todas las fundaciones, no les importaba la topografía. Y bueno, la verdad es que tampoco nos importó mucho tiempo después, porque lo que hicimos fue una ciudad que construía contra la topografía en el mismo sentido. Interesante resaltar cómo la plaza fundacional, las iglesias en los pequeños pueblos alrededor la ponían en perspectiva, porque era una buena manera de educar al indígena de los sitios de religión. 1791. Y bueno, estas imágenes muestran una historia de ese crecimiento de la ciudad histórico. 1948, Medellín industrial, básicamente cafetera, algodonera, cementera, metalúrgica, es muy pujante y viene una migración muy importante del campo a la ciudad, pero viene buscando empleo. No había violencia, apenas estaba empezando el tema de Bogotá, y entonces la gente que estaba llegando era permitida tener trabajo. Llega de tener unos 100.000 habitantes hasta 1970 tener casi unos 1,5 millones de habitantes acomodados, todavía planificados. Pero entre 1985 y 1999 se recrudece la violencia en Colombia, no solamente en el campo sino la interna. Entonces empieza el desplazamiento inclusive interno de nuestros barrios y es lo que genera una explosión demográfica acelerada. Digamos que entre este punto a este punto llegamos hasta los 3.600.000 habitantes, donde fundamentalmente lo que habría que entender es que llegan sin ningún tipo de planeación, es una mano de obra que no se quiere recibir, o sea, son desplazados de la guerra, pero llegan a una ciudad que los deja en los semáforos porque no tenía forma de darles albergue, de darles ninguna calidad de vida. Bien, esta es la historia resumida de esa violencia que desafortunadamente hoy cobija una gran parte de Latinoamérica. Nosotros no hemos salido de eso. Nosotros seguimos teniendo problemas muy graves con el narcotráfico, pero la gran ventaja es que tenemos 30 años de historia. Eso significa que hoy, 30 años de historia, hemos entendido que hay maneras de enfrentar la violencia del narcotráfico. Y una de ellas es cero a la corrupción, porque la corrupción política es la que genera el narcotráfico y es la que estimula el narcotráfico. Segundo, es que no se puede dejar de hacer inversión pública en los lugares más humildes, porque si no, entonces el nicho del narcotráfico es mucho más fuerte en esos lugares. Y detrás del narcotráfico viene el sicariato, y entonces el sicariato genera una violencia urbana que, por supuesto, retrae a la sociedad del espacio público y del edificio público. Y además se generan unos falsos héroes, Pablo Escobar. Pero además hoy muda el problema del narcotráfico urbano a lo que es el narcotráfico de guerrillas. Y esa es tal vez la parte más compleja del problema. Una guerrilla fuertemente armada, que lucha en territorios muy complejos de manejar, pero que además tiene muchísimos recursos del narcotráfico y del secuestro. Esa ciudad de Pablo Escobar eran estas calles, con un montón de chicos que no tenían nada que hacer y que estaban desempleados y que lo único que necesitaban era poder conseguirse una moto, tener un arma y ojalá plata para consumir droga, para tomar trago y para levantarse una muchacha. Ese era todo el afán y todo el futuro, porque eran chicos que además sabían que en el proceso en que iban a morir muy rápido y lo único que podían hacer era jugársela, no tenían ninguna otra opción. Entonces en cada una de estas regiones se convirtieron
el combo de La Terraza, el combo de Pablo Escobar, o sea, ya además eran unos bandos internos, pero además la milicia encuentra entonces todo un ejército armado para que no solamente la guerrilla haga fuerza, sino los paramilitares, un problema que surge también del narcotráfico. Paramilitares son aquellos ejércitos formados para poderse defender porque el Estado no los puede defender, o sea, es la población civil armada. Y si ustedes ven el tema de la damera, entonces se sube hasta las partes más altas con esa misma retícula. Y ocurren cosas como esta. ¿Ustedes se imaginan aprender a montar en bicicleta en una calle de esas? Pues ¿a dónde va a dar un muchachito o persiguiendo un balón? Pero además son las calles del 70% de nuestro territorio, donde no hay andenes, pero donde estas casas son tan pequeñas que la sala está afuera. Por eso para nosotros la calle es tan importante, pero yo creo que en Latinoamérica en general, la calle es la que construye la vitalidad social de los barrios. Y entonces, en esta Medellín, donde básicamente se pierde toda relación con el medio ambiente, y cada una de estas casas, si ustedes ven en 10 metros, ya va un piso más, cada una de estas casas un piso más, todos estos sistemas son sistemas que no tienen estructura. O sea, básicamente son como un juego de naipes. Cada casa se mantiene con otra casa. Y cuando vamos a hacer renovación urbana en estos barrios y retiramos 5, 10, 20 casas, se vienen las otras 30 detrás. Pero estos suelos son suelos muy malos, porque cada persona que construyó esta casa tiraba la tierra y la ponía aquí. Y este la ponía aquí, y este la ponía aquí. Entonces son suelos movidos durante los últimos 60 años. Así que cuando llegas a hacer inversión pública en estos lugares, tienes que hacer pilas de fundación hasta de 16, 17 metros de profundidad. Y lo que encuentras en el proceso de excavación es basura, literalmente basura, camisetas, bolsas de basura, etc. O sea, son grandes basureros extendidos en la historia. Y estos son los espacios públicos que desafortunadamente, cuando hacemos los recorridos por nuestros territorios, encontramos. Claro, uno creyera que no, pero el 70% del cemento en Colombia se vende en estos barrios. Quiere decir que en estos territorios se construye todos los días. Y todos los escombros los sacan a estos pequeños territorios para dejarlos ahí, para si alguna vez alguien llega y pueda sacar esta basura. Pero estos son los límites más altos, 1.800, 2.200 metros de altura. Esto es la Comuna 13. Comuna 13 es algo de lo que premiaron en Holcim. Lo interesante de esta imagen son dos cosas. Fundamentalmente nuestra población que migra desde el Chocó, Pacífico colombiano, por la violencia en el Pacífico en las zonas bananeras, donde prácticamente las matanzas eran de cientos de personas en una noche, en una misma fiesta. Además los descuartizaban con motosierras para que no los pudieran identificar. Y esta población negra llega a la ciudad de Medellín, y la ciudad de Medellín, si no es racista, aísla radicalmente a este grupo. Y miren lo que ocurre detrás. Estas son montañas que se convierten en edificio. No hay calles, básicamente son recorridos, ustedes los llaman andares, de 80 centímetros de anchos que se mueven entre los recorridos, o sea, es lo más similar a una ciudad medieval, pero además es ideal para la guerrilla, para la milicia, porque meterse allá es estar destinado primero o a perder el fusil o a morir, porque les hacen emboscadas al ejército. O sea, la situación de esto que hay aquí adentro, donde además quedan muy pocos verdes, nos permitía a nosotros entender que la dificultad de hacer cualquier tipo de intervención arquitectónica en esos territorios era muy compleja, tanto por el tema social como por las condiciones físicas urbanas que había. Pero además estos territorios se prenden en una noche y se van enteros. O sea, 550 casas en este barrio se fueron en una noche. Y esto es lo que ocurre. Es desolador, pero es lo que se debe obviamente a una infraestructura sin planeación, donde las redes eléctricas son básicamente, lo llamamos nosotros, pirateadas o robadas, ¿sí? Y también sin redes para incendios, o sea, los bomberos no tienen nada que hacer ahí, o sea, ellos lo ven quemar, pero también hay una manera de conseguir vivienda rápido a la gente que quiere tener vivienda del Estado, es echarle candela al barrio. Eso es muy delicado, porque si eso se vuelve público, la ciudad de Medellín se encendería de un día para otro. ¿Bien?
estos chicos, más o menos casi 1 millón de jóvenes entre los 15 y los 23 años en nuestra ciudad no tenían nada que hacer. Esperar la oportunidad de que un narcotraficante les diera el papayazo de conseguir plata para ir a matar, que les diera un arma para ir a sicariar a alguien y con eso poderse conseguir la primera moto. Chicos que por supuesto lo único que terminaron fue montando los combos que posteriormente se convirtieron en las milicias urbanas, muy bien armadas además, y que por supuesto hicieron resistencia durante muchos años adentro de la ciudad. Hubo momentos en los cuales el ejército tuvo que restringir el agua para poder controlar la ciudad, para poder controlar la ciudadanía y para, desafortunadamente, a través de las armas, hacer presencia en esos territorios. No hacía presencia a través de la obra pública, pero sí hacía presencia a través del ejército. Esto dicen que ha dejado del orden de unos 300.000 muertos en la ciudad de Medellín. Eso es una cifra muy alta, muy, muy alta. Bien, por fortuna, muy cansados de la situación, todos en general, y digo, todo esto nace no solamente de las mamás, de los papás, sino de la industria también en decir, hey, hay que empezar a decirle a los políticos que esto no puede seguir pasando. Digámosle a los políticos que lo que viene para Medellín en este camino va a ser muy delicado y que hay que tomar una decisión ya, de empezar a actuar en esos territorios justamente. Y entonces, por fortuna, empiezan a haber campañas de la comunidad, apoyadas por supuesto por industria detrás, diciendo, vamos a darle amor a Medellín, mejor vivir sin armas. Y empieza toda una campaña en pro de este tema. Sergio Fajardo, hace 8 años se presenta, es un matemático, profesor universitario, que nada tenía que ver con la política, es una persona de una familia pudiente, hijo de un arquitecto muy reconocido de Medellín, y un día decide lanzarse a la política. Bueno, le decían el loco, hasta en su casa. Le decían, hijo, ¿usted para qué se mete a eso? La maquinaria política no le va a permitir jamás llegar a ganar. Y él decía, no importa, no importa. Yo creo que alguien tiene que ser capaz de plantear que tiene que haber una salida. Este señor hace 8 años atrás entonces monta un ejercicio político aislado de todos los sistemas políticos que se llama cultura ciudadana. Y como no tenía ningún partido político que le diera cabida, entonces le pide al grupo de los indígenas que lo apoye. Grupo indígena que muy poca representatividad tiene en Medellín, pero bueno, consiguió el partido político para poderse inscribir. Posteriormente arma una estrategia que se llama del miedo a la esperanza. Del miedo. En Medellín durante 25 años teníamos miedo de salir a la calle. Porque todos los días había un carro bomba más, porque todos los días había un balazo en la esquina del lado, porque todos los días había una noticia nueva. Y entonces escribe puño y letra, dice, para transformar a Medellín, el tema será Medellín la más educada. ¿Qué problema tenemos? Esto como buen matemático entonces lo descifra y lo pone como una estrategia. O sea, hay una hipótesis y hay una tesis. Vivimos en una sociedad de desigualdades sociales profundas. Increíble que por fortuna una persona sea capaz de decirle a la ciudad y al país, tenemos desigualdades sociales profundas. Pues una cosa que era absolutamente evidente. Y tenemos una gran deuda social histórica acumulada. Territorios de estos 50 años sin que el Estado llegara a ellos. Entonces dice, en nuestra ciudad tenemos una violencia con raíces profundas. Bueno, era casi que ya un problema genético. Bien, cuando tú nacías en una familia que llevaba casi 2 generaciones de promesas y de ver que la violencia era el único medio de poder subsistir, pues construye desafortunadamente un principio. Ellos dicen entonces, mire, la manera de resolver este tema es el siguiente: los dineros públicos son sagrados. Establecer eso en una sociedad donde la corrupción desafortunadamente había sido la ley y la bandera, hacía que la gente al menos dijera, aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo así que un político se levanta a decir que los dineros públicos son sagrados? Dice que la gestión de lo público debería ser transparente. Mire que todas estas cosas son cosas que se caen de la lógica, o sea, nada distinto a una cosa absolutamente normal y que uno pensaría que son simplemente los mandamientos de un hecho de un ciudadano de bien. Dice, no aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o económicos. No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias o acallar opiniones. El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica. Debemos planear para no improvisar. Yo no sé si aquí ocurre que cuando uno está excavando una calle, bueno, llegan y pavimentan, ponen el asfalto,
y preciso, recién pavimentada, llega otro señor detrás a abrir un hueco para meter una red. Eso pasa, pues pasa. Eficiencia, economía y eficacia son los principios de todo programa y proyecto político. Bueno, es la manera como la Fiscalía controla el bienhacer de un ciudadano que trabaja en lo público. Las relaciones con la comunidad deben ser abiertas y claras, o sea, dice, es fundamental que la relación con la comunidad se tenga en cuenta para la decisión de proyectos. El interés público prevalece sobre el interés particular. Los servidores públicos que trabajamos en la administración debemos ser honestos, capaces y comprometidos. Y por último, el desarrollo de la ciudad es un compromiso de todos, de la administración, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y dice en uno de sus discursos, cuando antes, siendo candidato, dice, el primer paso para la educación de calidad es la dignidad en los espacios donde se estudia. Es la primera vez que entonces un político mete el tema del espacio, o sea, mete a los arquitectos y a los urbanistas dentro del discurso de la política. Dice, las personas más humildes irán a los lugares más bellos. La educación con calidad es un derecho, no un privilegio. Y ahí se arma toda una estructura. Este señor es el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y fue el secretario de gobierno del alcalde Fajardo. Así que nos invitó de alguna manera a que trabajáramos en este proceso. Cuando nos invitó a este proceso hace 4 años atrás, nosotros ya veníamos trabajando con Fajardo en algunas cosas. El proyecto de la Comuna 13 fue construido para Fajardo y tiene hoy continuidad en el proceso de construcción para Salazar. Pero lo primero es, bueno, ¿cómo se diseña una ciudad? ¿O cómo se diseña un plan de desarrollo en una ciudad? Y entonces nosotros decíamos, un momentico, no nos meta el discurso político, permítanos, sobre la base que usted está diciendo, demostrarle que el proyecto debería estar establecido de esta manera. Entonces lo primero es coger las estadísticas que nunca sirven para nada y demostrar que podrían tener alguna acción para ser leídas y aplicadas. Entonces, esto es el mapa de desarrollo, índice de desarrollo humano, quiere decir recursos que le llegan a las personas. Los lugares más claros son los lugares que menos recursos, o sea, gente que menos trabajo tiene. Bien, quiere decir que menos plata tiene. Si ustedes ven, los lugares más claros siempre están en las partes más altas. La Comuna 13, Popular 1 y 2, Villahermosa, Manrique, bueno, los puntos más altos. Entonces uno diría, bueno, ahí, si son los puntos más altos, los puntos más pobres, y la educación es la estrategia, pues ¿por qué no pensar entonces en llevarlos allá? Cruzamos el índice de homicidios en Medellín, y miren, este tema sí que es simpático, porque cada una de estas estrellas son 10 homicidios, pero si ustedes ven las estrellas están centradas en el centro de la ciudad, pero en las partes más altas hay muy pocas estrellas. Claro, obvio, nadie hace daño, o nadie se porta mal donde lo conocen. Si yo vivo aquí, pues voy a tratar de no matar aquí, entonces me voy y mato en otras partes, porque ese es el proceso del sicariato. La Comuna 13 tiene muchas estrellitas, pero es porque la Comuna 13 está a 72 horas del Pacífico, y desde el Pacífico no solamente exportamos cocaína, sino que además recibimos armas. Entonces las armas llegan a Medellín por la Comuna 13, es un doble problema. Índices de hurtos de vehículos, y miren, claro, pues en la ciudad formal es donde se roban muchos carros, allá arriba no hay muchos carros. Y motocicletas también, hurto de vehículos y de motocicletas. Miren lo que pasa en el centro de la ciudad, donde están los mensajeros, donde es más fácil robar motocicletas. O esto también, las estadísticas nos decían, ¿dónde están los niños de 0 a 6 años? El mayor número de niños están aquí, pero también los más oscuros están en las partes más... Cuando cruzamos las estadísticas, todo empieza a decir dónde deberían estar los proyectos invertidos. Pero es que esto va en contra de la política, porque a los políticos les interesa hacer los proyectos donde la gente los vea, donde los vean los noticieros, donde puedan tomar la foto los turistas, etc. Pero no allá arriba, pues, hombre, eso no tenía mucho sentido. Cada uno de estos lugares es donde hay un jardín infantil. Los llamábamos guarderías, pero ya no les decimos guarderías porque uno no guarda niños, ¿sí? Entonces, hoy lo que estamos haciendo son jardines infantiles. Bueno, lo interesante del cuento es que, miren, coincide, esto pues lo que le muestra a uno es que
En Medellín se hacen muchos niños, eso pues son montones de muchachitos los que nacen todos los días. Y si ustedes ven, coinciden con los mismos lugares donde hay menores recursos de ingreso por familia, donde hay menos problemas de hurtos, etcétera, etcétera. Es una cosa ahí como, es un mismo nicho. Y coincide entonces con la cantidad de niños sin atención o en educación o en salud. Empezaban a coincidir todo esto. Si a esto le sumamos el sistema de transporte de Medellín, nosotros estábamos poniendo todas las cosas encima de la mesa para poder entender cómo debería estructurarse el plan de desarrollo, no solamente que deberían haber más escuelas, que deberían haber más centros de salud, etcétera, sino, entonces, este es el río Medellín, allá está el sur, allá está el norte, viene el metro, se mete al centro de la ciudad, vuelve y coge el río y sigue la línea B hacia San Javier, a la Comuna 13. Este es el sistema del Metroplus. Cuando digo Metroplus, el sistema de bus, que va por una sola ruta. Y tenemos dos sistemas de metrocables, uno está saliendo por aquí, otro está saliendo por aquí. Y hoy está en proceso de licitación un tranvía, que va a hacer este proceso. Ahí está el sistema en operación del sistema metro, sur-norte, metrocable, hacia la Comuna 13 y el metrocable de la Comuna 13. Y estos son sistemas que están en este momento en diseño, en desarrollo y en diseño. ¿Bien? Esto significa que tenemos un sistema asistido, además de todo el tema del tren de cercanías, para llegar al norte, igual para salir del sur y conectarse con el resto de la región, del territorio, y un sistema al interior del área metropolitana que permite abastecer prácticamente esos 3 millones de habitantes. Lo interesante de este tema es cuántas bibliotecas puede tener una ciudad. Puede tener muchas, pero ¿cuántas es capaz de mantener? Es que hacer bibliotecas no hay problema, el problema es mantener las bibliotecas, o cuántos colegios puede tener y cuánto cuesta mantener cada colegio. Entonces lo que deberíamos pensar era que ese sistema de transporte, cómo llegaba a esos territorios, qué tan cerca llegaba a esos territorios para poder establecer en esos territorios esos edificios importantes de ciudad. Este es el sistema nuestro del metro, no es subterráneo, porque tenemos tanta agua por debajo que sería un lío. Esto se demoró 12 años en proceso de construcción, estuvo parado mucho tiempo, desafortunadamente. Pero lo que digo es que este sistema de transporte deja exhibido un ejercicio para la ciudad. Alguna vez un señor le preguntaba qué le parecía al metro, él decía, eso es como un ascensor. Yo me monto en un punto y aparezco en otro lado. Pero lo interesante de esto es que el metro por primera vez, hoy está cumpliendo 15 años, nos devolvió la posibilidad de que la gente, de que nos viéramos, de encontrarnos. Y cuando empezamos a encontrarnos, empezamos a respetarnos la vida. Y ahí comenzó parte de ese proceso de transformación. Estamos construyendo estos sistemas de transporte. Claro. Ahí no se daría el fenómeno que luego se da de que tienes más líneas de transporte y haces que pues crezca la ciudad. Porque allí en el metro, el proceso o el diseño, pues se iba hasta las periferias en donde no había población y eso creo yo que va a generar que... Tocas un tema importantísimo. Hoy Medellín es la ciudad en Colombia de mejor calidad de vida. Entonces tenemos un problema. La gente de las otras ciudades se quiere ir a vivir, se está yendo a vivir a Medellín. Entonces, mejorar los índices de calidad de vida también te arriesga a acercarte a esos otros problemas. La migración por calidad de vida. Pero este sistema de transporte en esta ciudad que estamos viendo, que es una cosa ya cerrada, implica que no tiene mayor crecimiento después de donde estamos. No tiene muchas otras alternativas. Tiene muchas alternativas con este sistema que es el metrocable. Pero el metrocable llega a las zonas que ya están densamente pobladas. Así que lo que hoy tenemos en las ciudades, la necesidad de empezar a densificar en altura. Pero para nadie es un secreto, y así lo planteaba el tema de las 17 ciudades, es que los sistemas de transporte, mientras más población cubran, más eficientes son. Cuando los diseños de los sistemas de transporte pasan por donde no hay gente, no funciona. O sea, se quiebran, literalmente. Este es el panorama. Entonces este ejercicio se convirtió además en un evento turístico. Pero un evento turístico, ¿a quién le iba a interesar subir a ver dónde los sicarios de Pablo Escobar mataron y seguían matando? Lo interesante es que cada una de estas estaciones, como cada una de las pilonas, se convirtió en un objetivo para transformar los territorios. Estos son territorios muy humildes,
donde llegamos con una infraestructura muy positiva, de buena calidad, y aprovechamos la inversión para transformar no solamente a nivel urbano, sino transformar algunos de esos asentamientos urbanos que están en torno. ¿Quiénes viajan? La familia. Las personas que se montan en estos transportes son los niños, los papás, las mamás, desde los más pequeños hasta los más grandes, porque el metro es muy seguro, nuestro metro es muy seguro. Entonces la gente lo respeta, lo cuida y lo quiere. Pero la gente, hay territorios que se ahorra casi 4 horas de transporte en la mañana para llegar a una industria que en este sistema se toma más o menos unos 35 minutos. Entonces eso ha generado que tenga gran afluencia de público, de todos los tipos de público. Y cruzado a esto está todo el sistema del Metrobús, entonces allá está el metro, entonces perimetralmente estamos desarrollando el sistema de transporte masivo de los sistemas de Unibús. ¿Qué es esto? Es básicamente unos carriles aislados por donde, a través de las estaciones, se integran y en algunos puntos se cruzan con el metro. Un solo tiquete te permite, un tiquete del metro cuesta 1.600.000 pesos, son como 75 centavos de dólar. Con 75 centavos de dólar la persona puede tomar todo el sistema integrado. Quiere decir que se puede mover por todo el Valle de Aburrá por 1.600 pesos. Eso realmente es muy poco dentro de lo que significa la canasta para una persona, que en cualquier otro sentido tendría que tomar mínimo 3 sistemas de transporte. Uno que lo baje de la montaña y lo lleve, digamos, a su centralidad, y de ahí llegar al centro de la ciudad para hacer transbordo a otro bus que lo lleve a otro barrio. Esto es el tema de intervención, y aprovechamos esos temas de intervención para hacer transformación no solamente en el sistema de movilidad, sino además en el tema de espacio público que acompaña esa movilidad, y por supuesto esto jalona unos desarrollos urbanos importantes en su entorno. Este es el sistema de transporte de bus articulado que se está desarrollando, y Medellín cree en lo que hace. Entonces monta previamente unas campañas sociales muy importantes con los niños, con los jóvenes, con los adultos, para el sistema que viene de transporte, y eso es lo que nos ha asegurado de alguna manera esa cultura en torno al sistema de transporte masivo. Con los impuestos, dice, gracias al apoyo oportuno de esos impuestos y al manejo transparente de los recursos, la transformación de Medellín sigue. Se está anunciando el sistema del tranvía. Nosotros, Medellín tuvo tranvía en 1900, desapareció por completo, igual como el sistema de ferrocarriles, se lo robaron. Hoy, por fortuna, Medellín chicaneando es echarse flores, pues como, qué tan bacano que nosotros somos capaces de hacer esto. Y entonces lo que estamos ahora es tratando de recuperar en el eje que iba por donde hicieron los españoles el trayecto, montar este nuevo sistema de transporte, también integrado al mismo, con el mismo valor a todo el sistema de metro. ¿Cómo se hace lo que vamos a ver ahora? Todavía no hemos visto obra, digamos que estamos haciendo como el baño de cada una de las estrategias para llegar. Bien, la pregunta siempre es, hombre, eso le debe estar costando mucha plata a Medellín. Y la respuesta es no. Medellín no se ha endeudado más allá de lo justo, en el sentido para unos pequeñísimos proyectos que son de gran envergadura, pero esto se logra a través de decir que los dineros públicos son sagrados, o sea, cero corrupción. Y entonces Medellín tiene el 29% a través de otros recursos de crédito, estamos hablando de otros recursos que le lleguen de alguna manera financiados, solamente el 0.2%, recursos de crédito el 0.6%, los excedentes de empresas públicas de Medellín, de esta empresa que exporta energía a Ecuador y a Venezuela hoy, produce el 27%, aporta el 27% de esos dividendos. Los otros son los impuestos de predial, industria y comercio y otros tributos, 36%, y el 26% llega a través de transferencias del Estado Nacional. Prácticamente el 100% de las obras que se ejecutan cada 4 años, el presupuesto de esta administración fue de 10.6 billones de pesos. No es un presupuesto pequeño, es un presupuesto muy alto, pero es alto cuando la plata toda se invierte responsablemente en la obra. Porque si usted a eso le pone o le quita, las obras cuestan realmente siempre lo mismo. Cuando un político se roba un poquito, eso no quiere decir que la obra valga menos, sino que la obra la hacen de menos calidad. La gran pregunta es, ¿y eso cómo se puede hacer? Está la plata, está el estudio, listo, lo otro es pregúntele a la comunidad. Entonces se le pregunta a la comunidad, ¿usted qué quiere? Se hacen unos foros temáticos, unos foros poblacionales, unos foros zonales, y ellos construyen su plan de desarrollo. Eso quiere decir que cada comuna
tenemos 16 comunas, 3 corregimientos, cada una de estas comunas construye un libro, un plan de desarrollo, o sea, ellos dicen queremos bibliotecas, queremos piscinas, queremos parques, etcétera, 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 etcétera. Entonces cada alcalde que llega, a partir de este momento no le va a quedar tan fácil llegar a prometer cualquier cosa. Le va a tocar comprometerse con lo que la comunidad, claro. ¿Qué entiendes por comuna? Una comuna es un área determinada en territorio, que tiene un número de barrios al interior, que tiene una población determinada, pero esa comuna tiene una representación ante el Consejo de Medellín, está representada por los concejales. Así que los concejales son líderes políticos elegidos por comunas, por decirlo así, pero son representantes a través de las juntas de acción comunal, juntas de líderes barriales, que además les permite acceder a través de esas juntas a presupuesto participativo. Quiere decir que usted tiene que hacer las cosas, sí, pero además las tiene que transmitir, las tiene que contar, porque la gente cree que todo, pues es muy fácil simplemente que un político contrario del bando pueda decir, es que ya se están robando la plata, pero si usted no hace las cosas y las demuestra, entonces nadie va a entender qué pasa. Ya voy a tratar de explicar. Esto es un periódico comunitario de la comuna, del plan de desarrollo comunitario de la comuna 1, el boletín de prensa que ellos establecen a través de sus juntas, cómo nombran, cómo hacen sus ejercicios. O sea, la democracia es la que asegura la seguridad de Medellín hacia el futuro. Ese ejercicio, ¿cómo se hace? Bueno, nos vamos a caminar la ciudad, les contaba de esos pequeños callejones, con la comunidad, o sea, la sacamos de las oficinas, nos vamos a recorrer la ciudad, a estudiarla, a preguntarle a la gente qué quiere y construimos unos trabajos de mesas de, digamos, de discusión en torno a sus deseos. Y la tríada es muy sencilla: comunidad, conocimiento adecuado del territorio y un Estado coordinado interinstitucionalmente. Eso asegura una racionalidad en las inversiones. ¿Cómo se hace en términos prácticos ese proyecto? Bueno, hay una planificación en términos de cada uno de los territorios o de cada una de las estrategias, hay un diagnóstico previo y una formulación de proyecto. Durante todo el proceso hay una gestión social que lleva a través del proceso de diseño, el trabajo de ejecución y el tema de animación. Se comienza desde el proceso de elaboración del proyecto en el tema de imaginarios hasta la finalización del proyecto, pero siempre la comunidad vela el desarrollo del proyecto. Eso es fundamental, porque lo más complejo que puede haber es que la comunidad reciba una biblioteca, no haya estado de acuerdo con la biblioteca normalmente a los 3 meses está destrozada. Lo único que asegura la permanencia del espacio público en buena calidad o de los edificios públicos en calidad es que la comunidad ha participado en el desarrollo de la propuesta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de proyectos de imaginarios. Le preguntamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los papás, ¿ustedes cómo se imaginan su ciudad? Y ellos nos cuentan cómo se imagina su ciudad. Y nos hemos convertido, yo soy arquitecto de profesión, y nos hemos convertido un poco como en psicólogos de los dibujos. O sea, tratamos de interpretar lo que ellos nos dicen y lo convertimos en proyecto. Pero esto es muy interesante porque cuando la comunidad después descubre que él pintó arbolitos o acuarios o fuentes, etcétera, y las ve reflejadas en los edificios, él dice, ese edificio lo soñé yo, ese edificio lo diseñé yo. Y cuando él es capaz de decir eso, esa persona tendrá todo por qué defender ese proyecto durante su historia. Entonces les preguntamos a los niños, venga, cuéntenos su historia, ¿usted cómo se imagina? Y le preguntamos a los papás, a los adultos mayores, que tienen toda la historia además de los barrios, y eso es fundamental, la historia de los barrios. No es llegar a borrar simplemente, es llegar a construir desde la historia. Recuerden que estos señores pueden llevar casi 60 años allá en esa comunidad sin que el Estado les llegara. Lo más difícil es que cuando uno viene es que dicen es que usted es igual de político, igual de ladrón, y viene solamente a dar promesas. Y nosotros les decíamos, por favor, hagamos un pacto. Nos respetamos la palabra y nos damos el derecho a la confianza. Y es 100 un año. Nosotros no hemos demostrado que somos capaces de hacer esto. Por favor, manden una carta a la alcaldía para que nos quiten el puesto. Pero además, le decimos, es que pensar, es que venir a hacer esto es estar trabajando. La comunidad cree que trabajar es ir a dar pala para empezar a hacer obras. Es que se trabaja desde que se está planeando. Luego estas cosas empiezan a tener unas materialidades y se las llevamos al espacio público y se las mostramos a los chicos y ellos las debaten igual a los grandes, las llevamos a las casas de ellos
y se las mostramos cómo están avanzando los proyectos. Y miren, esto es en los espacios de ellos, o sea, no nos vamos para otros territorios distintos que sus territorios, o sea, trabajamos con ellos todos los días del año. Constantemente estamos armando, digamos, como juntas, y a esas juntas no invitamos solamente a los líderes, sino decimos al que quiera. Y muchas veces aparecen los líderes innatos. Muy buenos son los niños que juegan fútbol, porque de ahí salen unos líderes maravillosos, pero no son ellos no tienen la edad para ser directores de una junta de acción comunal, pero son líderes de su comunidad, al menos de la infancia. Y luego le decimos, estamos desarrollando unos proyectos que se llaman Empresa y son emprenderismo. En estos lugares le decimos a las personas activas de la comunidad que tienen pequeñas microempresas que se unan al proyecto y empezamos a desarrollar proyectos con ellos. Y luego de que ya tenemos una estructura montada, un proyecto armado, lo llevamos a la calle, a la plaza pública y empezamos a contar el proyecto y esto se vuelven unas ferias preciosas. Lo interesante es que en este lugar se encuentran más o menos entre 22 barrios que han soñado, que nunca han caminado más allá de su barrio y que no les interesa políticamente lo que está pasando con otra comuna. Pero esto suma identidades de ciudad. Y entonces empiezan a entender que su comunidad de 22 barrios no tiene un proyecto, sino que tiene 152 proyectos. Pero además lo llevamos al centro de la ciudad y lo llevamos a través de una galería urbana y lo metemos en el centro de la ciudad. Y entonces la gente que nunca va a la Comuna 16 porque vive en la Comuna 1 y porque no le interesa ir a la Comuna 1, o a la 16, perdón, descubre que están haciendo hospitales y que están haciendo jardines infantiles y que están haciendo temas de seguridad, etc. en toda la ciudad. Entonces, toda la ciudad moviliza un discurso en pro del hacer propio, de lo propio. Y esto demuestra que simplemente el mismo ejercicio que la Comuna 1 o la 16 han llevado a través de un año previo de preparación es lo que suma un día en el centro de la ciudad lo que todos los ciudadanos soñaron. Armamos una estrategia de modelos de gestión, es un modelo de gestión pública a través de operaciones del proyecto de la U, planificamos para no improvisar y hacemos ejercicios a través de programas del Sistema de Transporte Integrado, a través de los proyectos urbanos integrales que los conocemos como PUIs, viviendas con corazón, plan de paseos y calles emblemáticas para vivir la ciudad, equipamientos públicos para dignificar los barrios, y los hacemos a través de bibliotecas, colegios, centros de salud, seguridad y convivencia, buen comienzo y deporte. Y cada uno de esos proyectos en cada territorio lo dividimos en componentes de análisis: ambiental, vivienda, seguridad y convivencia, colectividad y movilidad, espacio público y social. O sea, cada uno de estos elementos permite desmenuzar cada territorio para comprender qué hay ahí adentro de ese territorio, y ahí nacen los proyectos. O sea, nos vamos hasta el fondo y nos devolvemos en la propuesta. Entonces, después de todo esto, nos entregan el mapa de Medellín y proponemos primero un par de ejes: sur-norte, aprovechando los Juegos Suramericanos, una inversión casi de 350.000 millones de pesos. Decidimos hacer una intervención en este eje de varios equipamientos deportivos, y sobre la quebrada Santa Elena y la quebrada Iguaná, oriente-occidente, establecíamos otro eje, oriente-occidente. Y empezamos entonces a sumar el componente ambiental, las quebradas, donde íbamos a intervenir algunas de las 140 y pico quebradas que estaban y que podíamos empezar a sumar al desarrollo de proyectos. Y entonces empezamos a soñar lo que fuera la ciudad del 2015, con todos los proyectos sobre la mesa. Este es el mapa que le dejaremos al próximo alcalde de la ciudad. A final de este año, nosotros tenemos elecciones de alcaldes cada 4 años, estamos ahora en el proceso prácticamente de pre-campaña electoral, y nosotros ya avanzamos en dejarle el proyecto armado. Esperamos que lo mire al menos. Sistema de transporte integrado, ya les conté del sistema del tranvía, pero voy a llevarlos a este proyecto. Uno de los problemas más sencillos que casi en todas las ciudades latinoamericanas ocurre es que el sistema de transporte de los barrios parquea los buses en las calles. Pues yo no sé, en mi casa pasa pues. Y entonces estos señores desafortunadamente lavan los carros y orinan en la calle y le coquetean a las niñas, y esto es un desorden pero de caos mayor. Entonces un día dijimos, oye, hay que plantear algo. Entonces propusimos una estrategia. Hay más o menos unas 150 rutas de buses en la ciudad de Medellín y casi todas tienen este mismo problema, casi todas. Algunas de ellas les han hecho unos parqueaderos al aire libre, que son parqueaderos como estos, donde básicamente rompen una manzana y en la mitad de la manzana estacionan varios
buses o microbuses, pero la gran mayoría ocurren como esto, pues parqueados en la calle. Entonces propusimos un equipamiento que utilizara ese parqueadero al aire libre, pero que metiera los buses en el interior y que todo lo de arriba fuera un gran equipamiento deportivo. Entonces tiene estación de policía comunitaria, un espacio para adultos mayores o para la comunidad en general y equipamientos deportivos de baloncesto y de microfútbol en grama sintética. Y debajo hay 70 microbuses con sistemas de extracción y estas cosas para evitar el ruido y la contaminación en el territorio. Fue una lucha enorme con la comunidad de este proyecto. Esta es la propuesta que hicimos, una gran crujía, los escenarios deportivos, la comunidad entonces pasaría de ver un montón de capotas de buses a descubrir que ese territorio que era privado, pero además privado entre comillas, porque el Estado le había dado ese parqueadero para que los buses Santra se pudieran parquear ahí. Entonces, privado entre comillas. Entonces lo que hicimos fue devuélvale eso a la comunidad. Y abajo, por aquí entran los buses, tiene su guaje, etcétera, etcétera. Bien, esto es el día de la inauguración, pero así está todos los días. Este es el espacio de adultos mayores o de la comunidad, este es el espacio de afuera y estos son los equipamientos deportivos. Ha dado un vuelco importante, pero importante no porque es la sumatoria de un equipamiento más, no, es porque hoy posibilita a que equipamientos de transporte que son privados en espacios públicos permitan devolvérselos a la comunidad. Esto, por supuesto, ha generado un revuelo porque ya político que se respete quiere hacer de esto en su campaña política. Después entramos a un proyecto muy grande que estructura en términos de ciudad el tema de recreación y deporte, y aquí aparecen los escenarios deportivos. Juegos Suramericanos, entonces María Luisa Calle es un equipamiento para patinar, un equipamiento para bolos, el Atanasio Girardot, Juanes de la Paz para jugar tenis y otros equipamientos en torno a estos puntos para hacer deporte. Voy a llevarlos algunos de ellos. Esto es muy común en muchos territorios latinoamericanos, basureros. Bueno, hicimos una pequeñísima transformación y la comunidad nos dijo que quería jugar ajedrez. Hicimos mesas para jugar ajedrez. ¿Quién se podía imaginar, pues, y lo digo con respeto, pues, por qué uno pensaría que a chicos en la parte más alta de la ciudad les pudiera interesar jugar ajedrez? Eso solamente sale de preguntar qué quieren hacer. Porque alguien como político simplemente hubiera hecho una cancha más de fútbol. Como esto, que no está nada mal. Miren el territorio en el que estamos trabajando. O sea, estamos a 1800 metros de altura de la ciudad de Medellín, o sea, ya está el río, en un caserío de techos de teja. La gente se ríe mucho cuando va porque descubre que estos techos de zinc están llenos de ladrillo encima. Entonces, hay todo un cuento sobre esto, es ¿por qué le ponen, pues, ¿por qué tiran tanta piedra y tanto ladrillo en esta ciudad? O sea, todo el mundo pregunta, ¿es que aquí tiran mucha piedra o qué? No, es que la gente le pone ladrillos arriba para que no se vuelen las tejas. Pero esto era un gran arenal, una cancha de arena, y hicimos un gran mirador con una biblioteca para niños en la parte subterránea de este proyecto y este escenario deportivo en un territorio maravilloso, que era un territorio de arena que solamente los tipos más grandes que tenían revólver tenían acceso a ella. O sea, los niños lo tenían. Entonces lo que hicimos fue democratizar el ejercicio del deporte. Al INDER le pedimos entonces que controlara desde aquí lo que es esta cancha, y quiere decir controlar es de turnos. Quiere decir que un niño cuando quiere jugar, no importa que sea inferior en tamaño o en fuerza a otra persona, va y pide el turno. Aprendimos a pedir turnos, a democratizar las cosas. Es que cuando no hay oportunidades, la gente no le queda fácil ser. Es muy difícil ser cuando las cosas no se te dan. Pero cuando el Estado le permite a la gente respetar la fila, las cosas se dan. Entonces esta es una cancha que es reglamentaria en el sentido longitudinal, pero como hay tanta gente, pues decidimos pintarla y tenemos 3 canchas al interior en otro sentido. Esto se mantiene, por supuesto, lleno. Juegos Suramericanos trajo una inversión muy alta y nos pidieron entonces que pensáramos en qué podíamos hacer en el equipamiento central de ciudad. En 8 años no es fácil desarrollar una ciudad como estas, pero perder la oportunidad de que los arquitectos participemos en proyectos tan importantes de ciudad y de país es una tontería. En Medellín hemos descubierto que a través del concurso público la manifestación de proyectos muy importantes se volvió una realidad. 2 proyectos fueron premiados a través de concurso público, las piscinas
y los coliseos. Existían unos coliseos, se presentó una propuesta para que se reformaran y se transformaran. Bueno, y a nosotros nos entregaron todo el espacio público que componía no solamente la carrera 70, aquí está la línea B del metro y el Atanasio Girardot, y a nosotros nos dieron entonces la responsabilidad de reubicar a 240 vendedores ambulantes que estaban en torno al espacio público. Esto es el escenario, allá están los coliseos, un proyecto que parece repetir las montañas de Medellín, las piscinas, el Atanasio y el equipamiento que en su momento alberga los 240 ambulantes. Las piscinas, es interesante este cuento, ¿cuánto cuesta mantener un edificio público solamente si lo fuéramos a pintar? Entonces, haciendo las estadísticas, llegamos a la conclusión de que uno podía empezar a desarrollar proyectos públicos en concreto. A ustedes les puede parecer un poco extraño, nuestra cercanía al concreto a la vista no es muy alta. Más bien tenemos muchos proyectos de arcilla, no por ende nuestra ciudad es como terracota cuando uno la mira. Pero lo interesante de esto es que empieza a haber una postulación a la plástica del proyecto en concreto, que permite además no solamente una estética diferente, educar visualmente a los usuarios en ese sentido, pero además entregar unos proyectos que en mantenimiento se vuelven mucho más sostenibles en el tiempo para la administración. Este edificio es un edificio que funciona de una manera muy interesante, utilizando una malla perforada metálica que permite que la gente que pase por el edificio pueda ver al interior del proyecto, perdón, al interior de los espacios. Eso quiere decir que no tienen, en algunos casos, que, aunque todo esto es gratuito para el estrato 3, 2 y 1, nosotros tenemos estratos, el más bajo es el 1, el más alto es el 6, estrato 1, 2 y 3 están subsidiados completamente para todos los escenarios deportivos, culturales, etc. Y esto permite entonces que funcione muy bien climáticamente. El edificio está constantemente, los edificios públicos en muy pocos casos tienen aire acondicionado. Nosotros tenemos una temperatura en promedio en los 25 grados de temperatura y no tenemos estaciones, o sea, llueve y hace sol. Y llueve y hace sol todos los días del año. Hoy últimamente está lloviendo más y nos estamos inundando. Pero si ustedes ven, se está practicando deporte sin las lámparas prendidas aún. O sea, esto permite estar aprovechando unas condiciones climáticas y de iluminación de nuestro territorio muy importantes que hoy están haciendo de alguna manera elementos muy importantes en los edificios públicos. Recuerden que como edificio público tenemos el compromiso de educar a la comunidad. Y cuando hablamos de educar, Medellín la más educada no solamente es educar a través de la escuela, sino educar a través de que la gente entienda que se puede hacer ese tipo de cosas en sus casas. Estos son los equipamientos a donde llevábamos los 250, este era el estado de lo que eran unas carpas, donde además era peligrosísimo porque cuando salen de fútbol, los hinchas muy bravos, unos porque perdieron y otros muy contentos, todos beben cerveza. Conseguían cerveza aquí, se emborrachaban, después se pegaban con las botellas y todo esto tiene pipetas de gas. O sea, el riesgo que eso tenía era obviamente evidente, pero las condiciones sociales en las que estaban expuestos estas personas que prestaban un servicio, pues nos dio a pensar que podíamos dignificar este hecho. Y entonces entregamos esto, unos equipamientos bien protegidos que permiten no solamente que el usuario, sino la persona que trabaja al interior tenga unas condiciones más adecuadas, donde tiene agua potable, donde tiene gas, energía, etcétera, etcétera, y donde las condiciones arquitectónicas y de sostenibilidad en el tiempo de esos mismos edificios fuesen mucho más acorde para que esas 240 familias que vivían de ese negocio pudieran tener dignidad. Pero todo el equipamiento, ¿sí? ¿Para eso se les cobraba renta a los mismos vendedores o cómo? Al principio no, cuando estaban en las carpas estas cosas no. Hoy lo que ocurre es que estas familias, y ese es un tema muy interesante, espacio público que lo maneja la Secretaría de Gobierno es el que hoy administra estos locales. Pone un cobro elemental, significativo, pues no es una cosa, no, es simplemente representativo para que ellos tengan una responsabilidad de pagar. Pero lo interesante es que cuando la administración invierte en esto, sí le obliga a que se legalice en términos de impuestos. Eso quiere decir una cosa muy importante. No es tan importante el tema del arriendo como sí que cada una de estas personas se formaliza. Ustedes ya vieron que los impuestos de Impuesto de Industria y Comercio ayudan, por supuesto,
construcción de nuevos equipamientos. Esto es muy importante para los alcaldes, porque es que los alcaldes deberían entender que invertir en la sociedad retribuye inmediatamente no en el arriendo del equipamiento, sino en la industria y comercio y la formalización de ese equipamiento como tal, o de esa unidad económica. ¿Sí? El equipamiento público, claro. ¿Había graffiti o no había graffiti en las zonas altas? Mucho graffiti, existe mucho graffiti, pero hemos, en algunas de esas imágenes, tal vez en la de Fajardo, lo vieron que atrás había como un mural de una máquina de coser, no sé si lo recuerdan. Hemos convertido eso en un potencial muy importante, y es que hemos armado recorridos urbanos de los grafitis. Entonces no los vemos como un hecho negativo, sino que les decimos hay puntos donde hacer graffiti. Entonces les damos toda la oportunidad para que su interés de hacer graffiti lo hagan en unos procesos de recorrido. Entonces seleccionamos algunas culatas de viviendas o de equipamientos que pueden ser expuestos en términos de graffiti, y eso se ha convertido en un atractivo para la comunidad muy, muy importante. Muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos una mirada negativa a las cosas que son absolutamente positivas para ellos. El graffiti es una expresión tan simpática que cuando uno se monta hoy en el Metrocable, lo que ve son, por supuesto, las terrazas de las casas. Bueno, es muy interesante cuando uno empieza a mirar desde las terrazas el graffiti de lo que aparece en las terrazas. O sea, las frases bellas para decirle al turista que está muy bienvenido a un territorio que era violento y que por supuesto ha cambiado. O los hinchas de los equipos cambian, o las expresiones de sentimientos cuando Medellín tiene una fiesta que se llama la Feria de Flores, que la hacemos normalmente en agosto. Bueno, en Feria de Flores ellos con tizas hacen grafitis en las terrazas de flores, o sea, llenan las cubiertas de flores. Lo hemos convertido en un favor, pero por supuesto, cuando uno mira, o sea, hay por ahí unos ciudadanos que andan con un spray negro que parecen Spider-Man, yo no sé cómo hacen para llegar, pero Brasil está entero grabado, yo no he tenido oportunidad de verlo. Creo que alguna vez vi en mi venida anterior a México un grafitero de esos que se monta por unos territorios que uno dice, ese señor cómo se colgó por allá, pero rayan la ciudad entera. En Medellín, por fortuna, no tenemos ese deterioro, digamos, en las zonas menos habitadas. Pero tenemos además unos grafitis muy expresivos, llenos de color, muy alegres, algunos contra política y esta cosa, pero no importa. Lo hemos convertido en una virtud del proceso de cultura.